Tiempo compartido. Última temporada. Todas las emociones. Y el mensaje se potencia. Y el mensaje se potencia, esto es tiempo compartido y les ofrecemos lo que tenemos al alcance de la mano. Para los que se unen recién, repetimos que Alfredo hoy no está, que estamos solos. Así que bueno, hoy en este caso lo que tenemos al alcance de la mano, un especialista, un neurólogo oriundo de una ciudad vecina, de Roque Pérez. Les presento a Mariano Buesas, decime si lo estoy diciendo bien. Buenos días, Mariano. Perfecto. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, gracias. De nada. Bueno, sos de Roque Pérez, pero trabajás en Capital en realidad, ¿no es cierto? Sí, claro, vivo en Capital Federal, ya hace unos cuantos años. Me fui cuando era a estudiar a La Plata y después me vine a vivir acá. ¿Cuánto hace que sos neurólogo? Y me recibí de neurólogo en el año 2014, fines de 2014. Chico. Hace casi 10 años. Sí, sí. Mariano, ¿cómo está compuesto, como para empezar con un par de preguntas? Ustedes estudian y atienden todo lo que es cerebro y el sistema nervioso, pero ¿cómo está compuesto el cerebro? Como para entrar un poco en clima y de ahí hacerte un par de preguntas. Bien, básicamente el neurólogo lo que se ocupa son de las enfermedades del sistema nervioso que Sí. abarca dos grandes partes. Una es el sistema nervioso central, que hablamos ahí de lo que sería el cerebro y la médula espinal, y entre medio lo que conecta eso entre el cerebro y la médula se llama tronco del encéfalo. Todas las enfermedades que afecten el cerebro, las envolturas, digamos, las vemos nosotros, y también los nervios periféricos que salen, ¿no?, de la médula o del cerebro hacia los pares craneales, que serían los ojos, la gesticulación, el habla, todas esas cuestiones tienen que ver con lo que es la neurología. Y también las enfermedades musculares. O sea que abarcamos bastante. Sí, es como bastante amplio. Sin embargo, Sí. al neurólogo no se llega sin que te mande un médico clínico. No es que uno va a hacer una consulta al neurólogo. Normalmente vas porque te deriva siempre un médico clínico antes, ¿no es cierto? En línea general sí, porque habitualmente el paciente consulta al clínico, al médico de cabecera, Claro. y considera que hay una patología de origen neurológica, solicitará la evaluación pertinente. Sí. ¿Cómo podemos distinguir, en este caso hablo en particular, por mi caso, que sufro de migrañas, que lo habíamos charlado un poco fuera del aire? O sea, hay distintos tipos de migrañas, ¿no es cierto? Sí, en realidad el tema general, para que entiendan los que están del otro lado, digamos, Sí. es lo que se llama cefalea, el dolor de cabeza. Sí. Sí, el dolor de cabeza es todo lo que nosotros entendemos por cabeza, la parte superior del cuello, toda esa zona es uno de los motivos de consulta más frecuentes. O sea, mucha gente sufre de dolores de cabeza. Los dolores de cabeza en línea general se van a separar en dos grupos, ¿sí? Uno es la cefalea secundaria a algo, o sea, hay algo adentro del cerebro o una enfermedad sistémica que me genera el dolor de cabeza, y hay otro grupo de dolores de cabeza que son primarias, o sea, el paciente no tiene nada estructural, no hay nada en el cerebro, no hay nada que le genere dolor, pero tiene una predisposición a sufrir dolores, ¿sí? Eso se llama cefaleas primarias, Sí. ¿sí? Como rango general, para que una persona consulte, después serían las pautas de alarma para que una persona consulte a la guardia cuando tenga un dolor de cabeza. Sí. Lo primero es que no sea habitual. O sea, hay personas que no tienen nunca dolor de cabeza, ¿sí? Si tienen un dolor de cabeza de inicio no habitual, que nunca tuvieron, ¿sí? Eso es un motivo de consulta. La otra es que la cefalea arranque en su máxima intensidad en el primer momento, cuando empieza el dolor. Habitualmente las cefaleas que no son estructurales suelen tener como una progresión lenta hasta llegar al máximo de dolor. Cuando el dolor de cabeza es máximo al inicio, eso es un motivo de consulta para ir a la guardia inmediatamente. Obviamente, si se asocia a otros síntomas, como fiebre, como tener alguna pérdida visual, dificultad en el habla, debilidad en alguna parte del cuerpo, también debería consultar, ¿sí? Cuando uno ve las consultas en guardia, digamos, o neurológicas, la más frecuente lejos es el dolor de cabeza. O sea, lo que lleva a la consulta de índole neurológica es el dolor de cabeza. Y dentro de esos dolores de cabeza tenemos un 50-60% de los pacientes son cefaleas primarias, ¿sí? Sí.
Otro grupito, digamos, un 40 más o menos, por ciento son debidas a enfermedades sistémicas. Por ejemplo, tengo gripe, me duele la cabeza. Claro. ¿Sí? Tengo cualquier infección o tengo sinusitis, ¿sí? O sea que hay que dar un tratamiento para ese problema y seguramente el dolor de cabeza va a remitir. Y después hay un pequeño grupo que son las estructurales, que son estas cefaleas que digo, que pueden ser las de una hemorragia dentro del cerebro, por ejemplo, ¿sí? O de alguna formación adentro del cerebro expansiva que genera dolor de cabeza. O sea que dentro de todos los dolores de cabeza hay una franja muy pequeña que hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno porque puede ser una enfermedad grave, digamos, ¿no? El resto de las cefaleas, digamos, se dividen entre las que te comenté. Algo sistémico, infeccioso, algo viral, algo transitorio, o las cefaleas primarias. Y ahí es donde nos metemos, que son las más frecuentes, en la migraña, que sería un tipo de cefalea primaria, o sea, un tipo de dolor de cabeza primario. Y la otra contraparte a la migraña es la cefalea tensional. Esas dos se llevarían como la mayor cantidad de las cefaleas que no se deben a otro proceso. Es un poco donde apuntamos, me parece, ¿no? Sí, esto también tiene que ver en cómo vivimos. Creo que ahora hay, si no, tal vez me equivoque, ¿no? Pero me parece que como ahora vivimos todos como a mil en lo cotidiano, que por ahí no nos escuchamos, y cuando nos escuchamos ya es tarde, ya nos explota el cerebro. Es como que el cuerpo siempre, me parece que de alguna forma u otra avisa, y uno es como que trata de evitarlo y de no escucharlo, pero me parece que el cuerpo es demasiado sabio y siempre de una u otra forma está ahí como encendiendo la alarma, ¿no es cierto? Esto depende de la vida, de lo cotidiano, de la alimentación, del ejercicio. Exactamente. Todo tiene que ver, digamos, con una situación de predisposición genética, porque la migraña, que si nos ponemos a hablar de las migrañas, sí, habitualmente hay un gen, digamos, alterado, que por eso se va heredando de familia a familia. Es muy típico que los pacientes que tienen migrañas, ¿sí?, tengan algún familiar de primer grado afectado por el mismo problema, ¿sí? Habitualmente mucha gente lo asocia como ataques de hígado. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza habitualmente se acompaña de náuseas, vómitos, sienten que le cae mal la comida y eso les genera el dolor de cabeza. En realidad, esa es la culpa que recibe el hígado no tiene nada que ver en esto, ¿sí? Es un problema. La migraña es un dolor de cabeza que va a tener una duración entre 4 a 72 horas, que habitualmente suele ser hemicraniano, o sea, te duele la mitad de la cabeza, suele ser pulsátil, ¿sí?, como que late, y se acompaña de otros síntomas, como por ejemplo intolerancia a la luz, por ejemplo, escuchar los sonidos como que te retumban, sentir olores fuertes y que te generen ganas de vomitar. Todo ese cuadro tiene que ver con el tema de la migraña, ¿sí? Es una sensibilización del cerebro, y ahí sí esa sensibilización es genética, es adquirida, eso no se cura. El que nace con migraña la va a tener. Lo importante es ver qué frecuencia y qué intensidad tiene, ¿sí?, en el paciente y cómo afecta su calidad de vida. La migraña principalmente, el 12% de la población es migrañosa, o sea, es muy alto la cantidad de gente que tiene migrañas y está considerada por la OMS como una enfermedad de las más discapacitantes. Sí. ¿Sí? Dentro de las 20, ¿por qué? Porque perdemos horas escolares, entonces serán chicos también, perdemos horas de trabajo, ¿sí?, o horas de actividades recreativas, porque es importante que el paciente habitualmente logra tener un poco de tranquilidad cuando se acuesta, apaga la luz, está en un ambiente tranquilo, debido a toda esta sensibilización que tiene, ¿no? Está muy perceptivo a todos los estímulos. Sí, totalmente. Y eso tiene que ver, ¿sí?, con esa predisposición genética. Ahora, ¿qué es lo que activa la migraña? Y es lo que decías vos. Habitualmente es el contexto en el que el paciente se encuentra. Y obviamente el estrés, lo que vos me decías, esto de escuchar al cuerpo, tiene que ver con una activación que se genera en el cuerpo, digamos, ante una situación de amenaza o riesgo, peligro, y ese estrés sostenido en el tiempo, cuando uno no lo puede cortar, es un gatillo muy frecuente para las migrañas, ¿no?, en los pacientes que están predispuestos. Hay otros que, por ejemplo, tienen enfermedades autoinmunes o tienen colon irritable, entonces el estrés genera que se active ese tipo de patologías. En los que tienen migraña van a tener mayor cantidad de dolores de cabeza. Eso sería un poco. Por eso es importante, digamos, siempre cambiar los hábitos. Es como una alarma, como decías vos. Tener muchos dolores de cabeza tipo migrañoso me está diciendo que estamos haciendo algo mal, ¿sí?, o que nos estamos alimentando mal, o que estamos no haciendo actividad física, o que estamos estresados, sí, o que dormimos mal, ¿sí? Sí. Eso como un aviso. Y si no cambiamos eso, no cambiamos nuestros hábitos, es muy difícil combatir la migraña.
¿sí? Con fármacos nomás, ¿no? Sí. Vos decías que esto es hereditario y se sufre para siempre. En el caso de las mujeres, en este caso, porque, bueno, estoy hablando yo, cuando llegamos a la etapa de la menopausia, ¿no tiene nada que ver cuando, o sea, no afloja o no se pone más intensivo? Yo tengo esperanza de que se me vaya. No quiero que me dure para toda la vida. En línea general, digamos, hay un gatillo que son los cambios hormonales, por eso me contás lo de las mujeres. Hay mujeres que tienen solamente dolor de cabeza en el periodo menstrual, ¿sí? Con el pico de estrógeno. Habitualmente con la edad la migraña suele menguar, suele mejorar. También porque uno se conoce más. Dame una luz de esperanza. Sí. Suele mejorar, habitualmente con la edad suele mejorar. Así que en ese aspecto teníamos un dato positivo ahí. También es más frecuente en mujeres, o sea que eso sería en contra en tu caso. Y sí, por todo lo hormonal, ¿no? que padecemos, sí. Mariano, te hago otra cosa. Sí, decime, perdón. No, hay otra cosa importante que uno cuando ve a los pacientes que llegan al consultorio porque ya la frecuencia y la intensidad del dolor son extremas, no lo pueden manejar, ¿sí? Y eso habitualmente, la migraña cuando no está bien tratada, digamos, ¿qué quiere decir? Que el paciente agarra y toma analgésico, como hace cualquiera, me duele algo, me tomo un analgésico, ¿sí? Las cefaleas primarias y crónicas llevan al abuso de analgésicos. La gente habitualmente consume demasiados analgésicos y eso, digamos, perpetúa aún más este estadio de cronificación, porque al no tener analgésicos pasa a ser un gatillo para que dispare el dolor. Entonces entramos en la vorágine de consumir y consumir analgésicos y eso es problemático porque afecta a otros órganos, ¿sí? Los analgésicos en abuso no son buenos. Así que cuando uno está tomando más de 2 analgésicos por semana o 3, es un buen indicador para hacer una consulta al neurólogo y ver cómo podemos resolverlo de otra manera. Bien, sí, clarísimo, perfecto. Te hago otra pregunta, yendo un poquito más, cambiando de tema y yendo un poquitito más intenso, más grave. Cuando estamos ante un ACV, ¿hay alerta siempre o no? ¿También el cuerpo avisa? ¿O a veces sí, a veces no? No, habitualmente el ACV lo que tiene, o como se llama en Estados Unidos, se llama stroke, tiene que ver con una situación de una aparición súbita, ¿sí? A veces pasa que el paciente, digamos, el ACV se produce porque se tapa una arteria o se rompe una arteria, por lo tanto el aviso de eso es difícil, pero a veces los pacientes tienen síntomas transitorios previos, ¿sí? Para ser claro, cualquier síntoma que aparezca de forma súbita, de inicio agudo, o sea, el segundo anterior estaba bien y ahora me cuesta hablar, ver, moverme, sentir una parte del cuerpo, es un síntoma que se debe consultar para descartar un ACV. A veces el síntoma es transitorio, o sea, se me debilita una mano, no puedo hablar y en minutos se va. Ese sería el aviso, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos AIT, un accidente isquémico transitorio, ¿sí? Ese es el aviso, donde el paciente tendría que consultar inmediatamente, ¿sí? No es normal que una parte del cerebro deje de funcionar súbitamente. Sí, que las extremidades empiecen a no responder, a no funcionar. Habitualmente y en línea general suele ser de la mitad del cuerpo, no quiere decir que sea exclusivo, pero habitualmente es un síntoma de la mitad del cuerpo o un problema visual, un problema del habla, un problema de entender, un problema de coordinación. Cualquier situación de esas que empiece de forma súbita amerita la consulta, por más que sea transitorio, ¿sí? Sí. Porque por ahí lo que está generando que la arteria se tape y se destape, ¿sí? Va a seguir perpetuándose, hasta que en un momento no sea reversible. Después, obviamente, a veces aparece el síntoma y no se va, si no lo tratamos, digamos, ¿no? Entonces, cualquiera de esos síntomas son de inmediata consulta, sean transitorios o no. Sí. Y para quien está al lado de esta persona que por ahí está sufriendo un ataque, ¿no? Lo primero es llamar o recurrir a una guardia, pero ¿qué podemos hacer o cómo podemos ayudar, aparte de salir corriendo o pedir ayuda, por supuesto? No, lo primero que tenemos que hacer, digamos, es llamar a la urgencia o si tenemos un lugar cercano, tratar de trasladarlo, porque el tiempo es fundamental en el ACV. Sí. Cuando uno tiene... No, que en esos minutos que para el que está al lado debe ser eterno, ¿qué hacer, no? Porque por ahí cuesta a veces responder, viste que como que el miedo siempre paraliza y como que te quedas duro y en realidad tenés que actuar. Claro, no, por eso te digo, lo único que uno puede hacer cuando está con un paciente que tiene síntomas de ACV es tratar de llevarlo al efector de salud más cercano para que lo evalúe un profesional y tome la conducta, digamos,
afín, para poder el no perder tiempo, porque el tratamiento del ACV es tiempo dependiente en general, ¿sí? Entonces ese tiempo es fundamental para que se haga un diagnóstico oportuno y un tratamiento, ¿sí? Pero después uno no podría hacer nada, ni darle una pastilla, ni darle medicación, ni bajarle la presión. Muchas veces pasa que los pacientes tienen ACV, están con la presión alta, pues normal que esté con la presión alta, y le bajan la presión, y eso es contraproducente. Entonces, siempre es mejor que lo evalúe una persona médica y tome la conducta adecuada, en relación al diagnóstico que hagan, ¿no? Sí, clarísimo. No hay que perder tiempo, digamos. Claro. Ese sería un mensaje. Eso es lo mejor que se puede hacer. Correr o llamar. Sí, en realidad general hay que llamar a que venga la ambulancia y lo lleve. Si se puede transportar para ganar tiempo, también se puede hacer. Sí, bien, perfecto, clarísimo. Te hago una última, no sé si pregunta o que nos dejes un mensaje. Bueno, antes agradecerte y agradecerle a Edu de Roque Pérez, a Edu Negro que nos está mirando, le mandamos un beso, un genio total, que me pasó tu contacto. Un amigo. Sí. Totalmente, me ha contado. Lo que te quería preguntar es, como neurólogo y como sociedad, que por ahí hay como dos grupos, ¿no? Un grupo que por ahí vive acelerado y otro grupo que está siendo más consciente de vivir el día a día, de estar en esto del aquí y el ahora. O sea, creo que hay como dos partes, ¿no? Como que estamos divididos. ¿Sí? Para los que están viviendo a 1000... dejarles un mensaje, vos que trabajás la cabeza y la cabeza es todo, es nuestra máquina, estamos viviendo un poco mal. ¿Cómo sería hacer un poquitito las cosas un poquitito mejor y cuidarnos, amarnos y escucharnos un poco más, para no estar tan mal de la cabeza? Es difícil ese tema, digamos. Eso sería lo que hablábamos hoy, digamos, el estrés, digamos, ¿qué le genera a nuestro cuerpo todas estas cosas que nos suceden y ese estado de ansiedad y no poder disfrutar de la hora, sino estar pendiente de lo que va a pasar? O muchas veces la gente tiene fantasmas, miedos, o se preocupa por cosas que no sabemos si van a pasar, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, digamos, acá hay que diferenciar dos cosas: el paciente que tiene una ansiedad por algún motivo en particular y el paciente que ya tiene ansiedad porque es su personalidad. Sí, eso habitualmente requeriría si un paciente vive acelerado, como que no le alcanza el día, como que todo siempre llega tarde, como que está siempre atrás de la situación, y lo principal, yo recomendaría hacer una consulta, digamos, con un psiquiatra, ¿no? Porque tal vez haya un problema, ¿sí?, de personalidad o un trastorno de ansiedad que fácilmente se puede medicar o tratar, ¿sí? Y con eso mejoraría esta puertita por las que vemos el mundo, ¿no? O sea, el mundo es como uno lo ve, ¿sí? Las realidades de cada uno son totalmente diferentes porque ante la misma situación todos respondemos de forma diferente. Sí. Hay algunos que no pueden porque ya su personalidad lo hace, digamos, su cerebro interpreta las situaciones así, y hay otros que son más relajados, ¿sí? O que saben encasillar las cosas prioritarias de la vida en su lugar, ¿sí? Pero básicamente lo que yo recomiendo siempre a todos los pacientes, fuera de lo que es farmacológico, es tener una vida saludable en todos los aspectos, ¿sí? Y principalmente la actividad física es excelente para todo, ¿sí? No solo para la enfermedad, sino para mantener un nivel de salud elevado, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene un hábito de ejercicio diario cuando atraviesa su vida y llega a la ancianidad, que el paciente que es sedentario, que tiene malos hábitos, ¿sí?, que no duerme bien, que no descansa, que no se alimenta de forma correcta. Entonces todo eso va generando en el cuerpo este estrés que vos llamás, ¿sí? Y pone el cuerpo como en alerta, en alarma, como si te estuviera por pasar algo malo, ¿sí? Y vivir así, digamos, va a despertar un montón de enfermedades y te va a predisponer o te va a aumentar las chances de tener patologías. ¿Sí? Sí. Vos pensás que si vos analizás de qué se muere la gente en el mundo, habitualmente son enfermedades, infartos o ACVs como primera causa, y después atrás de eso están todos los cánceres. O sea, básicamente las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares están asociadas con los hábitos de vida, básicamente, ¿sí? Entonces, si logramos cambiar esos hábitos, si logramos escuchar más al cuerpo, como decías vos, creo que vamos a tener una mejor calidad de vida, independientemente de los logros, de las metas que uno tenga, ¿no? Sí. ¿Crees que estamos en el momento del cambio como sociedad? ¿Cómo nos ves? Creo que hay una situación bisagra en algún momento. Yo creo que, por lo menos en nuestra época, nuestros padres, nosotros éramos como muy del deber ser, ¿viste?, de lo que había que hacer, de todo. Sí. Primero estaba todo lo que uno tiene que hacer,
y después estaba uno. Yo creo que hoy, viendo a mis hijos también y a las generaciones nuevas, es como que ellos tienden más a disfrutar de lo que les gusta y darle el lugar que le corresponde a las obligaciones. Y eso me parece genial y bueno, esperemos que tenga resultado a nivel de salud también. Claramente lo tiene, porque la calidad de vida pasa por eso, ¿no? Creo que sí, creo que hay un cambio y que es para mejor. No, sí. En muchos aspectos, ¿eh? También lo veo así, pero quería saber tu opinión, aparte viviendo en Capital, que la gente por ahí también vive de otra manera, pero bueno, creo que está ahí dividido en ese 50 y 50 que te hablaba hoy, como que hay un despertar. Así que bueno, ojalá que así sea y que estemos todos un poco más conscientes, que nos sepamos escuchar y dar el lugar para una vida más saludable, la alimentación, el ejercicio y la consulta a tiempo, como decías vos. Exactamente. Sí, creo que darle la prioridad a la salud es lo más importante que tenemos. Lo que pasa es que la gente habitualmente no lo valora hasta que le pasa algo, ¿sí? Y muchas veces escucho, no, tenés que hacer esto, no puedo, tengo que trabajar. No, pero bueno, es tu salud, digamos. Lo primero que tenés que cuidar es tu cuerpo, es tu mente, es estar bien, porque cuando te pasa algo, después te das cuenta de todo lo que no puedes hacer, ¿sí? Por no haberte dedicado un poquito a lo más importante. ¿Sí? A veces nos cuesta ver lo más importante, ¿no? Y vivimos de cosas superficiales y eso nos lleva a tener problemas. Sí, tenemos que empezar a vivir con el primero yo, porque si yo no estoy bien, mis hijos no van a estar bien, el resto no va a estar bien, así que es primero yo, hay que ser un poco egoísta y ponernos en primer lugar. Sí, así obviamente, que bueno. Así es. Bueno, Mariano, te agradezco de 1000 corazones, muchísimas gracias, un placer. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por toda la información y por tu buena onda, y aparte súper clarísimo. Dale, de nada, no hay ningún problema. Cualquier duda que tengan, si necesitan alguna opinión, dale, acá estaré. Dale. Gracias por el espacio y nos vemos. No, por favor, gracias a vos. Igualmente, chau. Chau. Adiós. Bueno, y esto es Tiempo Compartido y estuvimos con Mariano Huesas, neurólogo, oriundo de la ciudad de Roque Pérez. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio.